Hermano, que Dios te bendiga. Quiero saludarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que te encuentres bien, de salud, con su familia y en su trabajo. En esta oportunidad quiero presentar una predicación en el Evangelio de San Juan y he titulado para la prédica de esta manera: identificando a Jesús, un tema que tiene que ver con Cristo, un tema relacionado a la cristología. Así que quiero presentar con mucha humildad y sencillez de corazón este tema. La mayoría de las personas mayores de 18 años para arriba manejamos un documento que nos identifica como guatemaltecos. Ese documento se le ha denominado DPI. Este documento, sin lugar a dudas, responde a las siguientes preguntas: ¿quiénes somos y de dónde somos? Cuando nos damos cuenta, en el DPI aparece nuestro nombre, la fecha de nuestro nacimiento, nuestro estado civil y también el lugar de donde somos. Así es en el Evangelio de San Juan, similar a ese ejemplo que había puesto. Vemos 7 de los yo soy de Jesús en el mismo Evangelio de San Juan, es decir, su identidad. Cada una de estas identidades de Jesús tienen un significado teológico. Por ejemplo, nos damos cuenta en que en el Evangelio de Juan, Jesús se identifica a sí mismo como el alimento no perecedero, la luz que guía a toda persona, la puerta que da entrada al redil, el pastor que cuida y protege a sus ovejas, la resurrección que da vida después de la muerte, el camino que da acceso al Padre y la vid verdadera. Resumidamente hablando, Jesús es el todo del hombre y es lo que cada persona necesita para ser partícipes de su obra redentora. Así que, cuando hablamos de la palabra identidad o identificación, estamos hablando de esta pregunta: ¿quién soy yo? En este caso, ¿quién es Jesús? Según él dice que él es en el Evangelio de Juan. La primera identificación de Cristo lo encontramos en el capítulo 6, verso 35. Quiero dar lectura. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 35, dice de esta manera: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 48 y 51 dice de esta manera, Jesús hablando de él mismo, y dice: yo soy el pan de vida. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, en primer lugar, vemos que Jesús es el pan de vida. El contexto de ese pasaje, cuando Jesús dijo que Él es el pan de vida, es esta: la multitud había vuelto a buscar a Jesús en el lugar donde Él les había dado a comer pan. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres? Así que Jesús sabía que lo buscaban por los beneficios materiales que ellos podrían obtener y no porque Él fuera el Hijo de Dios, según los versos 23 al 26. En nuestro tiempo sucede a veces lo mismo. Muchas personas, incluso cristianos, buscan a Jesús de diferentes propósitos o por diferentes motivos. Algunos buscan a Jesús porque quieren tener una casa, algunos buscan a Jesús porque quiere que les dé un terreno, algunos buscan a Jesús porque quiere que les dé riqueza, algunos buscan a Jesús porque quieren salvar su vida, y otras diferentes maneras o motivos por los cuales la gente busca a Jesús. En realidad, queridos, las personas de este tiempo, cuando logran obtener lo que desean que Jesús les dé, se apartan, se olvidan, se alejan de Él.
Muchos solo buscan a Jesús por sus beneficios y no por su presencia en sus vidas. Es un grave problema, ¿no? Por eso Jesús había visto que la gente estaba buscando porque querían comer pan materialmente hablando, no porque en realidad habían visto en Jesús el Hijo del Dios, el Salvador, el que rescata, el que salva al ser humano, sino ellos querían los beneficios que Cristo podía dar o que puede dar. Jesús dijo a la multitud que Él era el pan de vida espiritualmente, que permanentemente satisface el hambre espiritual del hombre. Cuando Jesús afirma ser el pan de vida, simple y sencillamente está dando a entender que habría que comer de ese pan, es decir, creer en Jesús, el enviado de Dios, para poder tener vida eterna. Ese pan que usted come, o sea, cuando usted come de ese pan, en otras palabras, usted cree en Jesús, deposita su corazón en las manos de Cristo, recibe a Jesús en su corazón. Entonces, el pan que usted comió es un pan que no es perecedero, o sea, no es un pan material, un pan que tiene un fin, sino es un pan que da vida eterna. La segunda identificación de Cristo lo encontramos en el capítulo 8, verso 12. Algo rápido quiero ir porque a veces estar mucho tiempo creo que da un poco de impaciencia, ¿no? Entonces quiero leer el verso 12 del capítulo 8, dice de esta manera: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunos registros de esta afirmación de Jesús en el Evangelio, por ejemplo en el capítulo 3, verso 19, quiero dar lectura rápidamente, dice de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En el capítulo 12 del verso 35 dice de esta manera: entonces Jesús les habló: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El verso 46 del mismo capítulo 12 dice de esta manera: yo, la luz, he venido al mundo, dice Cristo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. También Jesús afirma ser la luz del mundo en el incidente de la curación del ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo, dijo Cristo. También al principio del Evangelio de Juan, por ejemplo en el capítulo 1, del verso 4 al 9, Jesús también afirma ser la luz del mundo. Esa luz que resplandece, esa luz que alumbra a todo el mundo, esa luz que hace visible las cosas. Jesús es la luz para todos los hombres de todos los tiempos. Dios se había hecho guía de los hebreos en el desierto por medio de una nube luminosa, según Éxodo 13, 21 al 22. De esa manera, el que sigue a Jesús no caminará en tinieblas. La pregunta es: ¿ya tiene esa luz en su corazón? Si no tenemos la luz de Cristo en nuestro corazón, no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y lamentablemente nuestra vida anda en oscuridad. Nuestra vida anda en tinieblas. Pero cuando tenemos la luz, por eso Cristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. La tercera declaración de Jesús en cuanto a su identidad lo encontramos en el capítulo 10, versos 7 y 9, y dice de esta manera: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesús dice de él mismo que él es la puerta de las ovejas. Es la única entrada que abre puerta para entrar al redil. Jesús es la puerta abierta para pasar y comunicar. Algunas instrucciones claras sobre cómo entrar al redil.
Debemos entrar por Jesucristo en cuanto es la puerta. Por fe en Jesús como el gran mediador entre Dios y el hombre, tenemos acceso en el cielo o acceso a la vida eterna. Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es la puerta, no hay otra entrada, no hay otra puerta, no hay otra alternativa. La única alternativa que Jesús presenta aquí es la puerta. Por supuesto, la puerta que representa a Jesús, la única entrada para entrar al reino de los cielos. La cuarta afirmación de Jesús lo encontramos en el verso 11 y 14 del mismo capítulo 10 y dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La cuarta afirmación de Jesús en cuanto a su identidad es que Él es el buen pastor. El pastor, humanamente hablando, cuida, protege y alimenta a sus ovejas. ¿Qué significa entonces la metáfora de Cristo cuando Él dice yo soy el buen pastor? Significa que Él cuida a sus ovejas, alimenta a sus ovejas, protege a sus ovejas, da su vida por sus ovejas, según el verso 11 y 15, la segunda parte, conoce a sus ovejas y es conocido por sus ovejas. Hermanos, si conocemos a Cristo, tenemos a nuestro buen pastor. Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos alimenta, Él es nuestro protector, Él es el que nos defiende ante las acechanzas del enemigo, ante las trampas del enemigo, para que nosotros vivamos quietamente, reposadamente bajo su sombra. Él es nuestro buen pastor, está con nosotros. La quinta descripción de Jesús en cuanto a su identidad lo encontramos en el capítulo 11, verso 15, y quiero dar lectura y dice de esta manera. El capítulo 11, verso 25 del Evangelio de Juan dice así: le dijo Jesús, ¿a quién? A Marta: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, oiga esto, aunque esté muerto, vivirá. Pero la palabra que enfatiza Jesús ahí es creer. ¿Creer en quién? En Jesús, por supuesto. El que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, la cuarta descripción de Jesús en cuanto a su identidad es que Él es la resurrección y la vida. En nuestro tiempo actual y en los diferentes medios electrónicos, prensas y otros medios, hemos escuchado que miles de personas mueren al día por diferentes razones. Algunos mueren por accidente, algunos mueren por una balacera en cierto lugar, algunos mueren quizá por enfermedades, algunos mueren, hablando de la pandemia en nuestro tiempo, por el virus, y otras muertes más. Ante estas situaciones, ante estas circunstancias, podemos decir tranquilamente: para todo hay remedio, menos para la muerte. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza para aquel que cree en Jesús. Hay una esperanza, y la esperanza es la resurrección en el día postrero. Jesús es el remedio, querido, es el remedio para la muerte. Tan solamente el que cree en Él tendrá la esperanza de participar en la resurrección en el día postrero. Él es el remedio para la muerte. Él tiene vida en sí mismo y puede dar vida a los que Él quiera. Por eso Jesús resucita y da vida. Él es el único que otorga vida más allá de la muerte. Ningún otro puede hacer esto. Jesús es el único que puede dar vida a toda persona que crea en Él. La pregunta es: ¿cree usted que Jesús resucita y da vida después de la muerte? Por supuesto que sí. Los que hemos creído en Jesús podemos decir confiadamente, tranquilamente,
que Jesús, en Él tenemos esperanza de la resurrección. La resurrección significa que una persona que muere sigue viviendo, pero aún no ha resucitado. Por eso Jesús dijo, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús no solo afirma ser la resurrección y la vida, también dijo en el capítulo 14, verso 6, y quiero dar lectura. Capítulo 14, verso 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, la sexta afirmación de Jesús en cuanto a su identidad es esta. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el camino? Muchas veces estamos confundidos, incluso muchas personas en este tiempo andan vagando, andan buscando el camino en diferentes partes, pero no lo encuentran. Es fácil, el camino es Cristo. No es otro pastor, no es otra persona, es Jesucristo mismo, el único camino. Muchas personas no saben con exactitud cuál es el camino correcto que deben tomar. Quiero decirle en esta oportunidad, Cristo no solo nos indica el camino, no solo le indica que el camino, Él es el camino, nos acompaña en todo el viaje. Cada uno tiene que hacer una decisión personal para tenerlo como su camino. Él es el único camino, no hay otro camino para entrar al cielo. Jesús es el camino. La verdad, muchos están en busca de la verdad, pero recuerde que Jesús no solo enseña y defiende la verdad, Él es la verdad, según el capítulo 8, verso 32. Y también la vida, lo que decíamos hace un momento, Jesús tiene vida en sí mismo y puede dar vida a los que creen en su nombre. Una pregunta, antes de ir a la última descripción de Jesús en cuanto a su identidad. ¿Tiene usted la vida eterna en Cristo? ¿O tiene la vida pasajera, la vida humana, que aún no ha nacido de nuevo? Quiero invitarle a que usted pueda hacer una decisión personal con el Señor para que Dios le dé una vida abundante, una vida más allá de la muerte, que es la vida eterna. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por último, en el capítulo 15 del verso 1 y 5, Jesús dice de esta manera, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La séptima descripción de Jesús en cuanto a su identidad es esta. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús de él mismo. Cristo, el auténtico trono de la vid, invita a todos los pámpanos a llevar buenos frutos. Pero en el pasaje, en los versos que hemos leído, hay algo interesante, y es la estrecha relación de Cristo con los pámpanos. O sea, Cristo es la vid, los pámpanos son las ramas. ¿Qué señala eso? ¿Qué indica eso? Que Cristo y sus discípulos hay unidad, hay amor, hay compañerismo, hay permanencia, pero el que se separa de Cristo nada puede hacer por él mismo, solo es cortado y echado fuera, dijo Cristo. Por eso, mis queridos hermanos, si somos seguidores del Señor, si somos hijos de Dios, debemos siempre permanecer en la vid que es Cristo Jesús, mantener esa unión, mantener esa unidad, mantener ese compañerismo, estar siempre en la presencia del Señor, que es en este caso pues lo que representa la vid y los pámpanos. Hablamos de los 7 yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Primero dijimos que Jesús es el pan de vida, el pan que a vida eterna permanece, no es un pan perecedero. También
hablamos que Jesús es la luz del mundo, esa luz que ilumina nuestro ser, nuestro pensamiento, esa luz que nos permite ver hacia dónde vamos. La puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Y por último, la vid verdadera. De manera aplicativa quiero decir, si Jesús se ha identificado de esta manera, la pregunta es, ¿tendremos a Jesús en nuestro corazón? Porque a raíz de todas estas declaraciones que hemos visto de Jesús y que Jesús mismo hizo o declaró a la gente, a su audiencia en esas ocasiones, entonces, ¿tenemos a Jesús en nuestro corazón? ¿Hemos comido de ese pan que a vida eterna permanece? ¿Hemos tenido esa luz de Cristo? ¿Hemos entrado por la puerta? ¿Tenemos a Jesús como nuestro buen pastor? ¿Creemos que en el día postrero Jesús resucitará nuestro cuerpo, por supuesto, incorruptible, transformado? ¿Creemos que Jesús es el camino perfecto para llegar al Padre? ¿Él es la verdad? ¿Es la vida? Le invito a que usted pueda hacer una decisión personal con el Señor. Todas estas identificaciones que Jesús hizo de sí mismo nos da a entender en una sola palabra que Él quiere que hagamos un compromiso genuino con Dios. Quiere que Él hagamos una decisión personal de recibirlo en nuestro corazón. De esa manera poder participar de estas características, estas cualidades, estas identidades de Jesús en el Evangelio de San Juan. Que Dios le bendiga y bendiciones.